Hello, hello. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aixa Avilés, tu asesora de negocios. Y hoy tengo un invitado de lujo. De verdad que fue una mega bendición que él aceptara venir con esta humilde servidora, porque hoy vamos a tratar de no solo de la labor social que él está haciendo en nuestra comunidad, ayudando a esta nueva generación que se está levantando, que desafortunadamente le hemos puesto ciertos estereotipos, como por ejemplo la generación de cristal, pero no es eso, sino que es que hoy en día poseemos muchas más herramientas que nosotros mismos desconocemos. Entonces, este joven, porque es un joven, puede ser mi hijo, está haciendo tremenda labor social, está ayudando a que esta comunidad se levante más fuerte de lo que ha venido levantándose. Y este joven es nada más y nada menos que Luis Moro. Bienvenido. Sí, para mí estoy muy emocionada, créeme, de que estés aquí. Soy fiel seguidora tuya, veo lo que haces y de verdad estás haciendo un cambio, porque desafortunadamente nosotros los adultos no estamos muy familiarizados con tanta tecnología, tantos recursos, y desconocemos de mucha información, y esa es la información que tú les estás trayendo, haciendo que ellos se levanten con más fuerza. Esa es la manera en que yo lo veo. Total. Bueno, gracias por la invitación. Honrado de estar aquí y gracias por recordármelo, porque a veces se me olvida. A veces se me olvida el trabajo que hago, porque estoy en una computadora todos los días o estoy detrás de una cámara y bueno, tener estas conversaciones para mí es como terapia, porque puedo pues salir a la calle y ver el impacto que tiene, que es bastante, pero no lo hago con esa intención, lo hago con la intención de que al menos ayudar a una persona y ahí tengo el día resuelto. Pero sí, te entiendo, pero de verdad estás haciendo un gran mega trabajo. Entonces, vamos a lo más interesante. Perdón, que siempre me alejo del micrófono. Tú eres un chico muy joven, Luis. Entonces, yo quiero que me expliques cómo fue que llegaste a hacer un hito en el mundo de las becas, que eso es lo que vamos a entrar en tema, lo que tú en realidad estás haciendo. Bueno, vamos primero a ponerle número a esa palabra joven. Tengo 23 años. Joven, díganme si no. Sí. Y bueno, ¿cómo empecé? Por mi experiencia propia. Cuando empecé en la universidad, desde high school, la primera barrera que tuve fue de la persona que supuestamente estaba destinada a ayudarme, que era mi consejero estudiantil. Esa persona me dijo que no podía ganar becas por mi estatus migratorio y que mi único futuro o mi única opción era terminar en una tienda por departamento y, bueno, trabajar allí, hacer mi vida allí, pero que no podía estudiar hasta poder legalizarme. Eso y sigue sucediendo, siguen habiendo ese tipo de consejeros que siguen dando esa errada información y muchos estudiantes no tienen a lo mejor la inteligencia emocional que en su momento yo tuve para no tomar eso como un no o como una derrota, sino que lo tomé como una gasolina para seguir adelante. Y lo tomé como, bueno, yo no para demostrarle a él, sino para demostrarme a mí un reto. Que nadie puede definir mi futuro, qué va a ser de mí, sino yo mismo. Y si este es el tan anhelado país de las oportunidades, pues al menos una oportunidad va a haber para mí. Capaz no la he encontrado, capaz esa persona ni la está viendo por mí y no la tiene que ver por mí. Yo mismo me la tengo que trabajar. Y ese fue el mindset que adopté para poder hacer poco a poco lo que he hecho hasta ahora y lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Eso me llevó a ganar más de 25 becas universitarias. Sí, yo me escuché más de $250,000. Saqué 2 carreras en este país sin pagar un centavo. Puedo decir con orgullo que tengo 23 años y no le debo ni un centavo ni al gobierno ni al sistema educativo. Y ya decir eso es un privilegio, porque tenemos 41 millones de estudiantes que ahora tienen deudas estudiantiles. Y al final mi mensaje ha sido ese, que puedes estudiar en este país sin endeudarte y mucho menos sin hacerle caso a personas que a lo mejor ni saben tu historia, y que al final eso está en ti. Pero tiene que estar en ti. Es verdad. Algo que me llamó mucho la atención, que tengo entendido que en tus inicios tú hiciste doblajes. Sí. Eso, ¿cómo empezaste ahí? ¿Qué fue lo que Incentivo. Eso. A veces mi Spanish no very good looking. No, that's fine. Hacer eso. ¿Cómo llegaste ahí? Mi madre, cuando yo nací en una ciudad que se llama Puerto La Cruz, es una ciudad del oriente del país, y mi mamá no quería que yo hablara como los orientales.
Mamá, típico de las madres, La es manera verdad. en cómo hablábamos era, o como hablan los orientales, es una manera muy rápida, muy veloz, donde no se entiende casi lo que dicen. A mí me encanta hablar así. Tú me pones con un amigo oriental y hablo igual. ¿En serio? Pero lo tenía muy marcado. Entonces mi mamá no quería que eso me sucediera y mi mamá empezó a invertir en profesores de oratoria, en academias, en locución comercial. La primera vez que yo vi un prompter en mi vida fue a los 7 años, con televisión con teleprompter. Empecé a hacer ese tipo de ejercicios de oratoria y mi mamá lo que quería era que yo perdiera ese acento y que tuviera un acento neutro. Neutral. No sé por qué ni para qué, pero me sirvió luego. Pero a esa edad decía, pero mi mamá es un fastidio, si yo quiero estar jugando fútbol. No me creerás si te digo que mi mamá también hizo lo mismo, no nos permitía hablar con el acento puertorriqueño, por darte un ejemplo. Totalmente. Ella decía que era chillón. Y yo me rebelaba, era una rebelión andante y le decía, pero si estás negando mis raíces, si yo soy de aquí, ¿por qué no puedo hablar así? Y bueno, a la larga me di cuenta que mi mamá tenía razón, porque eso me abrió muchas puertas. Creo que mi mamá tuvo esa visión. Y a través de diferentes academias, diferentes profesores, a los 9, 10 años gané mi primer concurso literario con una mini novela que hice, con un profesor que daba clases, no sé si da clases todavía en la Simón Bolívar en Caracas. Y ese fue mi primer paso a la literatura, que amo escribir. Y lo hice a esa edad. Luego empecé a hacer locuciones comerciales, películas y demás. Qué bueno, qué bueno. Y mi mamá ganaba mucho dinero. Tenemos que traer ese detalle, ya sabemos por dónde venía la señora, Total. pero no, es una mamá la adoro, la he visto un par de veces Sí. cómo te asiste y pues yo como madre digo, wow, o sea, ella es parte de lo que tú haces y Totalmente. eso suma a uno también, cuando la madre de uno es como esa mano derecha. Luis, cuéntame algo. ¿Tú estás ayudando a los jóvenes a romper el sistema o a ser parte del sistema? A romper el sistema y a no ser víctimas del sistema. Porque todo sistema tiene una sola cosa en común. Todos los países, en cualquier sistema, hay una sola cosa en común, que es que tú sigas requisitos, que sigas órdenes, pero no que rompas el molde, no que rompas la estadística, no que cuestiones lo que te dice el sistema. Y yo creo que lo que hago es, uno, fomentar la meritocracia, que no deben haber becas por necesidad financiera, sino becas porque tú te las mereces de verdad, porque tú te las has trabajado. Me encanta eso. Entender que todos aquí tenemos un talento, una historia que contar, y empieza desde casa. Yo creo que la ausencia de los padres es la razón principal por la cual los estudiantes no obtienen becas. No es que no sean inteligentes y no es que no tengan buenas calificaciones, es por ausencia de padres y ausencia de esa presencia que le diga a ese estudiante que sea ese apoyo moral, más allá de un apoyo económico, un apoyo moral. Yo he tenido, y ayer estaba haciendo una grabación donde un padre me decía que su hijo no tenía un talento especial. Entonces yo le decía, pero ¿cómo tú puedes decir Como que tu padre, hijo no tiene un imagínate. talento especial? Y yo creo que ahí empieza todo, porque si el hijo escucha eso de su padre, ¿qué puede esperar que le diga un consejero o un profesor? Entonces todo empieza por ahí. ¿Se puede cambiar el sistema desde adentro o desde el caos? Yo creo que el sistema no se puede cambiar. Mi trabajo no es cambiar el sistema va a seguir igual Es siempre. enseñarnos a usar el sistema, o Cor- sea, a seguir las apalancarte. directrices y apalancarte de lo que hay. Del sistema. Encanta Cuando eso. yo estuve en política, cuando era analista político y estuve en el Congreso de Estados Unidos trabajando, la razón por la que me fui era porque no podía yo cambiar el sistema. Es un frustrante. monstruo de sistema. ¿Fue frustrante para ti o decepcionante o eso al contrario te dio más fuerza de seguir lo que tú crees? Bueno, como toda etapa cuando la cierras puede ser decepcionante porque pues tú aspiras a algo, pero creo que al final me alegró saber vivirlo en carne propia y ver qué era lo que realmente era y que no es necesariamente lo que estudias o lo que está en los libros. Cuando lo pones en práctica todo es diferente. Pero sí, era algo idiota si yo me ponía a cambiar el sistema, porque no lo iba a hacer nunca. Claro. El sistema no se cambia, lo que sí hago con los estudiantes es apalancarse de ese sistema y usarlos a su favor. ¿Alguna vez te sentiste como usado migrante modelo para las campañas? Siempre. ¿Por qué? Bueno, porque era como ese prototipo de Día a esto día. es lo que queremos enaltecer como migrante. Incluso todos los trabajos que hice en política y que hice cuando tenía jefe, era como una especie de peón.
era una especie de modelo a seguir. Y eso puede ser frustrante a la vez porque yo no quiero ser ejemplo de nadie. Yo lo que quiero es ser yo mismo. Pero tú sabes que eres ejemplo de muchos. Sí, pero soy yo. Eso es lo importante, yo no me, sin perder quién eres. yo no me Exacto, paro, no te has perdido. yo no me levanto de la cama diciendo que hoy no me voy a comer unas alitas de pollo con las manos porque si no voy a perder el ejemplo. No, o sea, Ay, me encanta. yo hago lo que yo considere que es mi esencia. Y si eso es un ejemplo, pues chévere. Y si algún día deja de serlo, también. Sí. Pero no voy a dejar de vivir por ser un ejemplo para los demás. Te entiendo. De repente un ejemplo hueco, como le diría yo. Sí. Y tú no quieres ser un ejemplo hueco, tú quieres ser un ejemplo sólido y viviente. Totalmente. Eso es chévere. Ahora bien, cambiando un poquito de lo que estamos hablando, cuéntame de ese libro. Ajá. Imprescindible. Essential en inglés. Ajá. Cuéntame un poco, ¿qué te hizo llegar a hacer ese libro? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te impulsó? Bueno, me inspiró, eso fue en el 2022, creo. Estaba yo en Washington, lo hice estando en Washington, lo hice trabajando allá. Fue una auténtica locura, porque escribía por las madrugadas, trabajaba en el día y hacía reportaje político en la tarde, o sea que no tenía vida. Pero ese libro yo me lo había puesto como meta cuando llegué a este país, que yo quería escribir un libro antes de mis 23 años. Eso era mi meta, no sé por qué, pero quería hacer un libro a esa edad. Y empecé a investigar y supe que no había nadie, no había una persona más joven que hubiese escrito un libro sobre persuasión, que es lo que trata mi libro, sobre el arte de conectar, de emocionar, de crear relaciones. Y me inspiré en amigos que tengo y que tenía en su momento también, que tenían pena al hablar, ¿no? Mi generación le da terror hablar en público. Mucho terror. Le da pena cuando tú llevas a tu hijo o a tu hija a una reunión con un amigo en común, les da pena hasta presentarse hacia esa persona, porque están conectados con las redes sociales, con esa quinta dimensión que nos crearon. Y ahí pierden el contacto humano. Y el libro habla sobre cómo tú como joven puedes perder esa pena, puedes perder ese miedo escénico, no porque yo lo diga, sino porque eso es lo que a mí me ayudó a escalar hasta donde estoy hoy. Es un bonito mensaje el que llevas con el libro, porque sí, se ayuda un poco a la generación a que cambie la perspectiva, ¿será? Sí. De cómo las redes sociales nos afectan sin darnos cuenta. Oye, las redes sociales no son malas. Es cuestión de saber dividirnos entre, bueno, cómo puedo ser un buen comunicador en las redes sociales y un buen comunicador en persona. Porque hay gente que es súper viral en redes sociales, tiene 7, 10 millones de visualizaciones, pero lo pones a hacer un seminario, una conferencia y se muere de miedo. Sí. Porque no es lo mismo hacer un video de 1 minuto a hacer una conferencia de 2 horas. No, para nada. Ese no es tu caso. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema que puede ser controversial, no entrando directamente en la política, pero ¿te han cancelado por pensar distinto a la narrativa latina progresista? No sé si me han cancelado, yo no me entero de eso. Ay, me encanta. No me importa, la verdad. Eso no te quita el sueño. Yo digo mi opinión y la gente, bueno, si está de acuerdo lo está. Y al final yo creo que en eso está la democracia, en tener diferentes opiniones. Yo sé que publico un video. Hay gente que le gusta y gente que no. A la gente que le gusta me parece bien y a la gente que no tiene la completa libertad de dejarme seguir. También. Así que no sé si me han cancelado, no me he dado cuenta. Me encanta eso porque pues tú estás en lo que estás y no aceptas, no tienes disruptivos. No. O sea, no tienes nada que te... No, porque creo que cuando tú eres muy fiel a tu mensaje, nadie te saca de ahí. Tienes toda la razón. ¿Qué temas prefieres tú evitar en público que no te gusta? Mi vida íntima. Creo que a nadie le importa. Y a la gente es como un... no sé, a la gente le da morbo, ¿no? ¿Qué hace Luis en su intimidad? Me lo han preguntado mucho. Que si tengo pareja, que si no, no hablo de eso, no me gusta. Incluso he parado entrevistas por eso. Me he parado y me he ido por eso. ¿En serio? Sí, porque hay gente que no le interesa, a la gente no le interesa. A la gente le interesa que yo hable de becas o que hable de lo que yo sé hacer. A la gente no le interesa con quién yo me acuesto y qué hago y qué no hago con mi vida. Pero bueno, Es importante saberlo. Yo soy de esa generación. Así que si ibas para esa pregunta. No, para nada, para nada. Dime una cosa, Luis. Que me llama mucho la atención, ya que tú sabes que pues el propósito de estos podcasts es llevarle a la comunidad que vean que la edad
no es un impedimento para progresar. Totalmente. Hemos tocado el que él dice, hay un sistema, sigámoslo, apalanquémoslo. Y algo que él también dijo, no sé si ustedes lo pudieron observar, que es lo que yo diría entre líneas, es que la información está ahí accesible para nosotros. Totalmente. Es cuestión de que nosotros mismos invirtamos ese tiempo en buscarla, en analizarla, en leerla. Esto es en todas las ramas, no es nada más, en todas las ramas hay que ser esa área, porque yo lo digo mucho en el área fiscal. Pero a mí me llama la atención que siendo tú estando involucrado en becas, te paren para preguntarte de taxes. Sí, sí. ¿Por qué sí. tú crees que se debe eso? Bueno, porque la gente a veces cree que tú eres como una enciclopedia, ¿no? Entonces la gente quiere, pues, bueno, lo vi ahí, está palpable, es accesible. Voy a aprovechar y preguntarle sobre todo, sobre psicología, sobre taxes, sobre negocios, sobre abogados, sobre... Y lo peor es, ¿qué tiene que ver los taxes con las becas? Mucho. ¿Sí? Sí. Cuéntame, explícame, eso no la sabía, ¿viste? Ajá. Explícame. Porque, bueno, el dinero de las becas no es taxable. O sea, si tú ganas $5,000... Sí, eso. Pero para que eso suceda, tienes que entregar un formulario a tu contador que se llama 1092T. Entonces, ese formulario reporta todos los premios o todas las compensaciones que recibiste por parte de instituciones privadas, por parte de una universidad, por parte de fundaciones, etc. Eso es lo que ellos particularmente te preguntan, el efecto que puede tener en el área fiscal. Correcto. ¿Y qué me puedes contar del FAFSA? Que es una buena herramienta, es un buen comienzo, porque te soy honesta, en mi época de llevar a mis hijos a la universidad, ellos están libres, no le deben nada, pero nosotros recibimos las ayudas que daba el FAFSA, sí. Me pude apalancar muy bien de eso. En lo que he podido también ayudo a padres a llenarlas, ¿sí me entiendes? Claro. Porque pues, como tú dices, hago taxes, entonces yo creo que también hago FAFSA. Y bueno, pero les ayudo con mucho gusto porque es que también hay que entender lo que se está haciendo y darle la orientación. Ojo, a lo mejor estás recibiendo nada más $3,000 de beca, pero lo demás es un préstamo estudiantil que muchos no lo entienden. Bueno, ¿Qué ha pasado? Sí, ahí está el tema. Uno, aclarar que el FAFSA no es una beca. El FAFSA es ayuda financiera, que es distinto. Hay una diferencia entre Financial Aid, que es ayuda financiera, y Scholarships, que es becas. La ayuda financiera es simplemente, en el FAFSA no chequean ni tu promedio, ni tus calificaciones, simplemente tu salario anual. Eso determina que es una ayuda por términos financieros. Entonces, cuando la gente asocia que el FAFSA es una beca, no, me gané una beca, me gané el Pell Grant, que así que se llama, no es una beca, es una ayuda financiera. Si tú llegas a ganar el año que viene $300,000 al año, no te van a dar nada. No te van a dar nada. Entonces, no es una beca. Eso es lo primero. 2, que es solo para estudiantes que son residentes permanentes o ciudadanos. No es para migrantes. Lo tercero, el hecho de que usted no califique al FAFSA no quiere decir que usted no califique a becas en general, que son las becas privadas. La única herramienta que tienen los migrantes ahora, en el 2025, julio, para poder aplicar a ayuda financiera es a través de financiamiento privado. No es a través del público. Porque todo lo que sea del gobierno va a requerir que tengas una green card o que seas ciudadano. Eso no pasa en Estados Unidos nada más. Eso pasa en todos los países del mundo. Si nuestro país funcionara correctamente y yo soy venezolano, pues yo tuviera ayuda al Departamento de Educación de mi país. Pero si viene un peruano que no tiene cédula venezolana y que es un migrante y todavía no se ha nacionalizado, el sistema de mi país, si funcionase, no le va a dar dinero a ese estudiante peruano porque no es nacional de ese país. Entonces no es que el país, Estados Unidos, sea malo, o sea injusto, o sea anti-inmigrante, es que así funcionan los países. Lo que pasa es que estamos prestados en este país y no nos damos cuenta de la realidad. Yo no sé por qué la gente normalmente siempre dice es que están discriminando. Y no, ¿sabe? Me encanta que hayas traído eso a colación porque pues en un momento dado en mi rama, a mí me tocó aprender de impuestos de Venezuela, de México, de Colombia y hasta de Europa para poder entender la dinámica del pensamiento de la persona. Porque pues obviamente como yo estoy aquí, pues yo me enfoqué aquí, pero yo dije, ya va, pero espérate, ¿cómo es en los otros países? O que con el FAFSA el sistema universitario funciona de la misma manera. Totalmente.
Ya, me encanta que me lo hayas No, aclarado. en teoría política hay un término que se llama asistencialismo, y eso es uno de los peores males que tenemos en nuestros regímenes como en Venezuela, que el régimen crea esta ideología de que alguien me tiene que salvar, y eso lo llevamos a los otros países. Aquí hay gente que me dice, Luis, pero si yo no llego a obtener una beca, ¿cómo pago la universidad? Eso no es problema de la universidad, eso es problema tuyo. Tuyo. ¿Y quién me puede ayudar? Nadie. O sea, ese asistencialismo de que alguien me tiene que salvar la vida y alguien me tiene que ayudar, hay que eliminarlo, porque este país no ayuda de gratis. O sea, las becas tú tienes que trabajarlas para llegar allí. Y eso es importante que la Como gente lo sepa. todo. Qué bueno que lo menciones. Luis, otra cosa que a mí personalmente a Ixa Avilés le llama la atención es la política y ahora becas. ¿Cómo fue eso? Porque tú tienes una historia interesante de Ajá. cuando naciste, ¿verdad? Ujú. ¿Eso influyó en que tú te fueras por el lado político? Sí, la política siempre me ha encantado, porque ha estado marcada en mi nacimiento. Incluso yo he hecho todo, carta natal y numerología y todo, y siempre ha estado la política presente. Yo nací el 10 de abril del 2002, el 11 de abril, un día después, 24 horas después, fue el golpe de Estado de Chávez, fallido. Pues yo recuerdo que cuando mi mamá me estaba dando a luz, era un caos, no se conseguía absolutamente nada. No recuerdo, no, me contaron. Que no se conseguía absolutamente nada y era un caos familiar en ese momento. Y a partir de allí, pues sucedieron varias cosas y cuando yo migré a este país fue en la etapa cumbre de las guarimbas en Venezuela, donde me fui escapando del país porque, pues de alguna u otra manera, me estaban persiguiendo políticamente por mi manera de expresar lo que yo sentía que pasaba allí. Y yo quería ser, siempre he querido ser como ese contrapoder de lo que pasa en mi país. Entonces, creo que vivir en un país anárquico y dictatorial me llevó a decir, bueno, yo quiero ser la contraparte. ¿Te ves en algún futuro siendo un personaje político que No, impacte a la comunidad? no, porque en la política no puedo hacer absolutamente nada. La política es burocracia, la política es para otros términos que respeto que la gente lo haga, pero si yo quiero crear un cambio de verdad, para eso creo una fundación y creo una escuela y doy becas a personas Sí. que no tienen recursos. En la política no puedo hacer eso. En la política es un juego de ajedrez que puede tomar años en que se cumpla. Creo que cuando tú eres activista o cuando tomas ese activismo por tus propias manos, Vas a lo puedes hacer mucho contrario. más. Sí, 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 tienes sí. razón. Y otro dato curioso que yo tengo mucha curiosidad, por eso yo pregunto, Ujú. ¿cómo llegaste a lo de las becas? ¿Qué te hizo crear esto tan hermoso? Porque es un propósito hermoso y creo que incluso ha servido de ejemplo para que otras personas quieran hacer lo mismo que tú haces. No es de la misma manera, créanme, pero lo están haciendo. ¿Qué te hizo llegar ahí? Em, Nada, yo creo que la vida son cambios de etapas y yo nunca me he aferrado a, a un molde de lo que debo hacer. O sea, por ejemplo, yo no estudié ciencias políticas porque a juro tenía que ser político. Me encanta la carrera, me ha dado herramientas imprescindibles para hacer lo que hago, de comunicación, de negociación, Interesante. y que las aplico día a día en mi trabajo. Y bueno, un día, como te dije, estaba un poco decepcionado de lo que estaba pasando dentro y dije, esto no es para mí ahora, tengo que aprovechar mi edad. Tenía yo 20 años en su momento y un día, con esa rebeldía que nunca vuelve, la única rebeldía que tienes a los 20 años y que no la vas a tener ni a los 40, ni a los 60, ni a los 80, sino que la tienes en esa edad, renuncié. Un día me paré y dije, no quiero estar más aquí, renuncié y me quedé sin trabajo. Y en ese quedarme sin trabajo, le dije a mi mamá, ¿qué hago? Y mi mamá me dijo, mi mamá tenía meses diciéndome sobre esto. Mi mamá fue la de la idea. Wow. Como que mira, pero porque cuando ya yo estaba en televisión, como analista, la gente me preguntaba. Porque en televisión, en Telemundo y en todos estos programas, la gente decía, el analista político más joven. Entonces, claro, los mismos jóvenes me escribían y me decían, yo soy estudiante de ciencias políticas, yo estudio relaciones internacionales, ¿cómo hago para llegar ahí? Entonces empecé a recibir muchos mensajes de cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. Y mi mamá dijo, bueno, haz esto un trabajo. Empieza a explicarle a la gente de manera personalizada cómo lo has hecho para que ellos estén en tu posición o mejor que tú. Y vas creando un legado y va a ser algo que es tuyo y es algo loable porque es educativo. No es solamente que es un negocio, porque es una academia, lo es,
pero también vas a poder dejar una huella en la comunidad. Y tú te vas a sentir más a gusto, porque mi descontento era que yo no me sentía que estaba creando ningún cambio. Que era muy burocrático todo lo que estaba pasando. Y aquí el cambio era muy directo. Sí. Y ahí empezó todo. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Dejar un legado o dejar un poder? Dejar un legado, pero creo que uno se comunica con el otro. Hay gente que tiene poder y que no deja un legado en la vida. Y hay gente que tiene un legado y que por consecuencia del legado, Le da de un manera cierto autónoma, tiene un poder. Y ahora con las redes sociales, cualquiera tiene poder. Entonces, eso era antes, en los 20, en los 30, donde el poder significaba ciertas instituciones. Hay gente que tiene más poder que un presidente de cualquier país. Estoy aprendiendo, y- pues no lo había visto de esa manera. Y yo creo que cuando lo vemos de esa forma, pues el poder es un poco ya irrelevante hacia dónde llegas. Yo creo que es importante disfrutarte el camino y no nada más la meta final, ¿no? Luis, ¿siempre estuvo en la posición que está actualmente? ¿O ¿En cuáles posiciones? Muchas posiciones. No me No, asustes, Aisa. porque es que con tu edad, algo que no lo veo común, créeme, un joven a tu edad, ¿a qué edad te graduaste? Con los dobles títulos. A los 21. Ujú. ¿Tú sabes cuál es el promedio de personas que se gradúan a esa edad? No sé. Es bien bajo. Ujú. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste para llegar a esa meta? Dándote la respuesta que te acabo de dar. No compararme con absolutamente nadie. ¿Te enfocaste en lo que tú hacías? Dijiste, esto es lo que quiero porque, hacer. porque la mente es una cosa loca, maquiavélica. Y mientras más inyectes información que va en contra de lo que tú quieres hacer, más te crees ese cuento de que no lo puedes hacer. Yo no estudié, o sea, yo no estuve de que quién lo logró, quién no lo logró. No, yo sabía lo que iba. Y lo iba a lograr, sea como sea. Tan joven con esa mentalidad, eso es algo que me sorprende porque conozco de personas que están en los 25 años y ni siquiera saben lo que quieren hacer con su vida. Bueno, porque yo no tuve a esa comodidad. Porque yo no estuve nunca cómodo en mi ser. Es decir, yo me fui a los 13 años de mi país, me fui solo con mi madre, yo no veo a mi padre hace 10 años, no tengo una figura paterna, no tengo contacto con mi familia, me vine aquí con muy poco dinero, con $100, como lo he contado millones de veces. Vivía en refugios, vivía en casas de gente desconocida, llegar a dormir en una sala, en miles de lugares. Entonces yo nunca estuve cómodo. Yo en una sala, una señora que era la que nos prestó la sala nos decía, tienes que apagar la luz, no puedes estudiar, yo tenía una lamparita pequeña, no puedes estudiar porque me quitas el sueño. Entonces, esa fue mi primera lección, donde yo estudiar no era considerado un derecho, no era considerado algo cómodo, sino que yo me lo tenía que ganar y me lo tenía que trabajar. Entonces yo todo desde los 13, 14 años me lo tenía que trabajar, absolutamente todo. Entonces cuando tú tienes esa vida, la percibes de una manera muy distinta y vas a ser muy diferente a los demás jóvenes. Entonces es algo que llevo en mí y que la gente a lo mejor lo puede admirar y lo admira porque nada más sabe la primera capa, pero no sabe todo lo que hay detrás. Si no me lo cuentas, aunque yo lo he escuchado anteriormente, Ajá. si no me lo cuentas, de repente no lo percibo de la misma manera que lo estoy percibiendo ahorita. Porque es que eso es algo que nos hace falta. Creo que también eso parte del corazón que tienes, de la humildad que tienes, de cómo lo has recibido. Y definitivamente todas estas cosas que te pasaron en tu crecimiento o en tu trayectoria fueron retos. Sí, sí, Fueron sí. Es retos. una montaña rusa y me la he disfrutado siempre, estando abajo, estando arriba. O sea, sé lo que es no tener que comer absolutamente nada, como sé lo que es ahora, pues, darme un viaje con lo que yo quiera escoger. Entonces, cuando ya tú tienes esas dualidades de la vida, donde sabes lo que es nada y puedes entender lo que es tenerlo todo en cierto momento, valoras mucho más las cosas. Definitivamente. Tú sabes que esa fue una palabra que tuve que aprender, ¿no? Porque yo ¿Sí? decía definitiva. Definitely. Exacto. Ajá. ¿Qué le dirías a un joven que quiere cambiar el mundo pero no tiene disciplina? Porque eso hoy en día es bastante... te lo digo hasta incluso con mis propios sobrinos. O sea, como que las decisiones las toman basados en quiero vivir la vida, en vez de aprovecharla ahorita, como a veces le digo, saca eso del camino y para que puedas seguir lo demás, porque tienes que llegar a una meta para poder conseguir lo demás. Que no puedes cambiar el mundo si no te puedes cambiar a ti. Yo creo que esa obsesión
quiero ayudar. No puedes ayudar a los demás si no te ayudas tú. Y eso lo aplico yo en mi vida también. O sea, hay ciertos momentos, digo, no hay más sesiones, no hay más asesorías, no hay más conferencias. Ya hago una conferencia al año. Ya en el 2023 hice 17 en un año. No hago más, porque no puedo yo, mi salud mental no se puede empobrecer, porque si no, no voy a poder ayudar a los demás. Y mi consejo a los jóvenes es, primero enfóquense en ustedes, en crear un patrimonio para ustedes, en entender lo importante que es la inteligencia emocional, porque eso no lo enseñan en las escuelas. No enseñan ni No, taxes, ni sobre no, finanzas, negocios, sí, no. ni sobre inteligencia emocional, ni sobre inteligencia artificial, espero que lo implementen luego. Y eso hay que aprenderlo. Y yo creo que gran maestros de esos temas tienen que ser los padres. Y a veces pues no los tocamos por tabú o por miedo, pero es importante Pero tocarlos. también creo que el padre tiene que tener ese corazón disponible para recibir la información y entender que hay ciertos principios que parten de nosotros. Y a los jóvenes, bueno, que es mejor irte de fiestas a los 30 con dinero, a que irte a los 17, a los 16 a la fiesta con tus amigos, pero sin dinero. Y yo Entonces, estoy completamente segura, Luis, como me dijiste afuera de la entrevista, cuando estés en los 30 o 40 vas a estar en Grecia por estar en disfrutando. Grecia, ¿no? Claro, porque me he quemado tanto las pestañas y Sí, lo sigo sí. haciendo. Y la gente me dice, pero mi mamá sobre todo me lo dice. Me lo dice, pero si va bien, pero si la academia va bien, si los estudiantes están triunfando, si a ti te va bien, pero no puedes descansar un rato. No. Yo hoy salgo aquí y me voy a un viaje. Pero me encanta vivir la vida así. Uno fue la vida que escogí. O sea, No, cuando la y gente que se queja de los negocios que tiene, es que es absurdo. Tú escogiste esa vida. Entonces ahora enfréntala. tienes toda la razón. Si pudieras cambiar una sola cosa del sistema de las becas y acceso a oportunidades en Estados Unidos, ¿cuál sería? A los consejeros. A todos los eliminaría. O crearía o implementaría un entrenamiento más intensivo, más exhausto eh, a los consejeros. Para ser consejero se necesita graduarte de high school, tener un diploma, un associate degree y más nada. ¿En Y serio? más nada. Entonces, ¿Tú crees que ellos tengan alguna desmotivación o claro, no les pagan bien. Ningún ser humano funciona si no le pagas bien. Punto. sí, Nadie trabaja por gusto. Nadie, absolutamente nadie. Los padres cobran, los sacerdotes cobran, todo el mundo. Somos seres humanos donde eso lo vimos también en política. Labor, acción para luego tener freedom, que es libertad, y felicidad. No podemos tener libertad y felicidad si no tenemos una compensación porque de qué vivimos. Entonces, no se sienten motivados porque no les pagan bien. sí, eso también siempre he pensado yo. Pero ellos podrían hacer algo diferente para hacer un cambio, porque Bueno, al porque no hay final vocación tampoco. eh, Y en los requisitos te das cuenta de que tampoco se le exige dicha vocación, porque no tienes que hacer una maestría en educación, ni tener experiencia, ni ser profesor anteriormente. Entonces esos huecos, esos vacíos de requisitos es lo que genera que yo mañana, si quiero, y si no tuviera conocimiento en esto, me meto en una escuela y soy consejero. Y empiezo a aconsejar gente, me da una enciclopedia con unas respuestas genéricas y empiezo a asesorar gente a miles de personas capaz sin yo saber lo que estoy hablando. Y eso es peligroso, sobre todo para los migrantes, sí, porque toda esa enciclopedia, todo ese entrenamiento que a ellos le dan es para estudiantes nacionales y residentes permanentes. Pero el sistema de cómo lo usas completamente cambia cuando eres migrante. Entonces, yo le digo a los jóvenes, si tú estás ahí con tu consejero, investiga, lee más, porque mucho de lo que te está diciendo no aplica a ti por tu estatus migratorio. sí. Y créelo o no, si son 100% nativos de este país, hay muchos americanos que desconocen las leyes migratorias, porque ¿Para qué las no van han- a necesitar? Claro. exactamente, Ujú, porque ellos no han tenido ninguna necesidad ni nada para ujú, lo que vive un hispano, un venezolano, un chileno, perdón, los ujú, puertorriqueños no. Luis, ya para concluir, ujú, ¿qué mensaje le quieres mandar a la comunidad que me sigue, a los jóvenes, ujú. a mis sobrinos? ¿Qué mensaje eso? Yo creo que esta conversación que hemos tenido ha sido llena de mensajes que al final creo que es lo positivo y el propósito de toda conversación, de que la gente pueda educarse, no solo de becas, sino de la vida como tal.
Mi recomendación a los jóvenes que dejen la pena, yo creo que es súper importante. Cuando perdemos esa pena y cuando perdemos ese miedo a lo desconocido, es cuando podemos nosotros de verdad enfrentar la vida. Y a los padres, bueno, que permitan que sus hijos enfrenten la vida, no amarrarlos en esa Sí, no burbuja, apapacharlos, ajá, porque eso es otro error que dejarlos nosotros ser. cometemos. Y entonces cuando ellos ya deciden agarrar camino, se encuentran con tanto Sí, desconocimiento, tantos obstáculos, es lo que he visto, y uno dice, wow, o sea, a veces queremos envolver a los hijos en nuestros problemas, pero nosotros no nos envolvemos en los problemas de ellos. porque muchos padres no entienden que los hijos también tienen problemas. O No, sí, es sea, verdad, muchos el no lo hecho de que entienden. sea, no, pero es que a mi edad, bueno, pero es que no es la misma generación. Y tu hijo no tiene que vivir como viviste tú, Tú tu sabes que infancia. mi hija, tengo una hija ya de 29 años y ella siempre me dice eso, madre, tu generación no fue la mía y la de mi hija no es la mía tampoco. Ujú. Y bueno, reconocer eso es un plus, creo yo, porque entonces también le permite a uno entender eso. O sea, especialmente yo, venezolana, soy muy arraigada a mis raíces, pero estoy en un país que no es el mío. Entonces me he Y tenido que poco a poco adaptar. soltar y soltar y soltar ese control. No soltarlos del todo, pero sí soltar y hacer que nuestros hijos sean autónomos. Porque ¿de Exacto. qué sirve tener a un legado que estamos formando si a los 40 años igual vas a necesitar resolverles todos los problemas? Y no es cuando llegue a los 40 y le tengas que cocinar y limpiar y hacer de todo, no es culpa de él o de Es ella, culpa de es uno. culpa Y de... después queremos echárselo a ellos, es verdad. Totalmente. Luis, eternamente agradecida por este espacio. Aquí cuentas con una servidora en lo que te Gracias, podamos Hex. apoyar. Estás haciendo una gran labor Gracias. social, aunque tú no lo veas o no te lo creas, lo estás haciendo, estás Gracias. impactando a muchos jóvenes. Espero no creérmelo nunca. Pero sí, bueno, sí, porque necesitamos que sigas dando eso que das, esos toques, esa esencia que solo tú la puedes dar. Hasta los momentos es lo que he visto y lo que tú haces nos ha ayudado a nosotros como padres a ver otra perspectiva de la vida y de cómo ayudar a nuestros hijos, porque nosotros tenemos las herramientas, no las usamos y no nos apalancamos de recursos como los que da él. Entonces ahí es donde de repente fallamos y tenemos que hacer todo lo posible porque esta generación que se está levantando actualmente nos sobrepase, sobrepase las expectativas de nosotros mismos, porque eso es lo que va a determinar de una gran Venezuela, de un Sí, gran Estados Unidos, o sea, de un gran país en totalmente. general. Eso por lo menos es mi opinión personal. Me encantó. Tienes bastante controversia. De verdad no entiendo por qué tienen que preguntar tu vida privada si eso no tiene nada que Sí, ver con lo que bueno, tú haces. sí, totalmente. Así Bueno, tú que porque eres una persona ecuánime, centrada y madura. Hay gente que no. a mí me Hay de encanta lo que todo. haces. Una vez más, aquí tienes una amiga, un apoyo en lo que podamos colaborar para hacer un granito de eso que tú estás formando. Con mucho gusto, Muchas gracias. estamos aquí. Te Gracias. deseo buen viaje y una vez más, gracias por la oportunidad de Sí. adquirir incluso conocimiento personal, porque también me ayuda a mí a crecer. Sí, Quiero sí, que lo claro que sepas. sí. O sea, para el crecimiento no hay edad. No Totalmente. tengo los 23 años que tú tienes, pero bueno. Bueno, Muchísimas gracias, familia, por este espacio y como siempre, Aixa Avilés, tu asesora de negocios, está aquí para servirte. Seguimos en contacto. Bye bye.